Prepárense para una historia que les tocará el alma. Pero antes de sumergirnos en este relato de amor perdido y redención inesperada, déjennos un comentario abajo contándonos desde qué ciudad nos están viendo. Y una vez que la historia termine, no olviden calificarla del 0 al 10 y seguir nuestro canal para más contenido como este. Ahora sí, acomódense y disfruten cada detalle. El sol Mediterráneo dibujaba vetas doradas sobre una playa privada en la Costa del Sol andaluza, mientras Marcos Durán paseaba por la orilla, sus mocasines de cuero italiano hundiéndose ligeramente en la arena cálida. A sus 42 años, Marcos caminaba con la discreta confianza de un hombre que había construido un imperio desde cero. Su figura alta y atlética se movía con una gracia intencionada, el cabello oscuro perfectamente peinado a pesar de la brisa marina, y unos ojos grises acerados que habían cerrado tratos multimillonarios, ahora enfocados únicamente en el ritmo de las olas. La camisa de lino de Brunello Cucinelli que vestía caía a la perfección sobre sus amplios hombros. Las mangas, remangadas, revelaban unos antebrazos fuertes que hablaban de entrenamientos matutinos y fines de semana navegando. Todo en Marcos Durán gritaba éxito. Desde su reloj Patek Philippe hasta la forma en que sostenía su copa de vino de cristal, con la soltura de alguien que había asistido a incontables reuniones de alta sociedad. Pero esa noche, nada de eso importaba. Había venido a la Costa del Sol para desconectar después de una adquisición particularmente brutal que le había llevado 8 meses cerrar. Su empresa global de logística, Durán Global, acababa de absorber a 3 competidores más pequeños, y el estrés de las negociaciones lo había hecho sentir más viejo de lo que era. Marcos dio un sorbo al fresco albariño y dejó que su mente divagara hacia tiempos más simples, tiempos en los que los negocios no lo eran todo, tiempos en los que tenía a alguien con quien compartir atardeceres como este. Elena. Habían pasado 3 años desde que su divorcio se había finalizado, y todavía se encontraba pensando en ella en momentos como este. No con arrepentimiento, exactamente. Marcos Durán no sentía arrepentimiento, pero sí con algo que se le parecía incómodamente. La había amado. Dios, cómo la había amado. Elena Soto, con sus cálidos ojos color miel que se iluminaban cuando hablaba de los libros infantiles que enseñaba. Su cascada de rizos rubio miel que siempre olían a vainilla y lluvia de verano. Y esa risa contagiosa que podía llenar una habitación entera. Ella tenía una forma de ver la magia en los momentos ordinarios que lo había fascinado y aterrorizado a partes iguales. Pero el amor no había sido suficiente. El recuerdo afloró sin ser invitado. Elena sentada en la isla de la cocina de su ático en Barcelona, con un folleto brillante extendido entre ellos. Clínicas de fertilidad, opciones de tratamiento, la esperanza brillando en sus ojos como la luz de las estrellas. Podríamos empezar a intentarlo, había dicho ella en voz baja, sus dedos trazando el borde del folleto. La doctora Ruiz dice que no hay razón por la que no podamos tener una familia. Las palabras lo habían golpeado como un impacto físico. Familia. Hijos. Las mismas cosas que representaban el caos para su mundo ordenado, que amenazaban con desbaratar todo lo que él había trabajado para construir. Elena, hemos hablado de esto, había respondido, su voz más suave que sus palabras. No soy material de padre. Trabajo 16 horas al día. Viajo constantemente. ¿Qué clase de vida sería esa para un niño? Pero incluso mientras lo decía, Marcos sabía que esas no eran las verdaderas razones. La verdad era más fea, más egoísta.
Le gustaba su vida exactamente como era. Los viajes espontáneos de fin de semana a su chalet de esquí en los Pirineos. Las noches tranquilas en las que ella corregía trabajos mientras él revisaba contratos. La forma en que su atención estaba completamente centrada en él. Un niño cambiaría todo. Y el cambio lo aterrorizaba más que cualquier batalla en una sala de juntas. El sonido de unas risas lo sacó de sus pensamientos, y Marcos levantó la vista para ver a una mujer caminando por la playa unos 50 metros más adelante. Se movía con una gracia familiar, una mano sosteniendo lo que parecía ser un pequeño cubo. La otra, su aliento se detuvo en su garganta. La otra mano sostenía los pequeños dedos de un niño. No, 2 niños. Un niño y una niña pequeños, ambos con el cabello arenoso capturando los últimos rayos de sol. Ambos tropezando adorablemente mientras intentaban seguir el ritmo de los pasos más largos de la mujer. La mujer giró ligeramente, orientándose hacia el agua, y la copa de vino de Marcos se le escapó de los dedos repentinamente inútiles, haciéndose añicos contra un trozo de madera a la deriva. Era Elena. Su ex esposa estaba caminando por una playa en Italia con 2 niños pequeños que no podían tener más de 2 años, y ella estaba riendo. Ese mismo sonido musical que solía hacer que su corazón diera un vuelco, pero ahora ella reía con ellos. Para ellos. Por ellos. Marcos se quedó inmóvil mientras la realidad imposible se estrellaba sobre él, como las olas del Mediterráneo a sus pies. Elena tenía hijos, los hijos que ella le había rogado, suplicado, llorado, en la privacidad de su baño, cuando ella pensó que él no podía oír. Ella había encontrado una manera de tenerlos sin él. La niña tropezó y cayó en la orilla poco profunda, sus chillidos de deleite mezclándose con las risitas de su hermano, mientras Elena la recogía, haciéndola girar antes de volver a ponerla a salvo. La pura alegría en el rostro de Elena era radiante, transformadora. Se veía exactamente como la mujer de la que se había enamorado hace tantos años, pero de alguna manera más completa de lo que nunca había sido con él. Como si sintiera su mirada, Elena miró en su dirección. Sus ojos se encontraron a través de la playa, y por un momento, el tiempo pareció detenerse por completo. El reconocimiento parpadeó en sus facciones, seguido de algo que Marcos no pudo descifrar. No ira, no dolor. Algo mucho más inquietante. Paz. Pregunta interactiva 1. ¿Cómo te enfrentas a la persona cuyos sueños te negaste a compartir? ¿Solo para descubrir que ha encontrado la manera de hacer realidad esos sueños sin ti? ¿Cuál es la emoción más fuerte que siente Marcos en este momento? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Los pasos de Elena se ralentizaron mientras procesaba la figura familiar que permanecía inmóvil en la playa. Incluso desde esa distancia, lo reconocía todo de él. La forma en que mantenía los hombros, la inclinación segura de su cabeza, la ropa casual cara que, de alguna manera, todavía parecía una reunión de negocios. Marcos Durán, con un aspecto tan devastadoramente atractivo como el día en que firmaron los papeles de su divorcio. El niño pequeño, Leo, tiró de su vestido playero blanco, sus dedos regordetes pegajosos con arena y agua de mar. «Mamá, Castillo», declaró, señalando con entusiasmo una pila de arena mojada que apenas se parecía a algo arquitectónico. «Sí, cariño, construiremos el castillo más grande», murmuró Elena. Pero su voz tenía un ligero temblor que no tenía nada que ver con la brisa de la tarde. Su hija, Maya, se había acercado al borde del agua. Su diminuto traje de baño rosa,
un punto brillante contra la arena que oscurecía. Marcos caminaba hacia ellos ahora, sus largas zancadas cubriendo la distancia entre ellos, con la misma determinación decidida que recordaba de su matrimonio. Algunas cosas nunca cambiaron. Elena enderezó los hombros y levantó la barbilla. A sus 37 años, había madurado de una manera que no tenía nada que ver con la edad, y sí con convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. Su cabello rubio miel caía en ondas sueltas más allá de sus hombros, bronceado por los días pasados al aire libre con los mellizos. El vestido de verano que llevaba se movía con gracia con cada paso, complementando sus curvas naturales de una manera que hablaba de una confianza tranquila más que de vanidad. Había aprendido a amarse a sí misma por completo, algo que ahora se daba cuenta de que nunca había hecho realmente durante su matrimonio. Elena, su voz era exactamente como ella la recordaba, profunda, mesurada, con ese ligero ronquido que solía acelerarle el pulso. «Marcos», mantuvo un tono neutro pero no frío. «Tengo que decir que, de todas las playas del mundo», un atisbo de sonrisa tocó sus labios ante la referencia a su antigua película favorita. «Casablanca siempre fue más tu estilo que el mío». Maya eligió ese momento para acercarse, sus brazos levantados imperiosamente hacia Elena. «Arriba, mamá, arriba», sin dudarlo. Elena levantó a su hija en brazos, acomodando a la pequeña en su cadera con facilidad. El cabello oscuro de Maya, tan parecido al de Marcos, estaba húmedo por el agua de mar, y sus ojos color avellana, definitivamente heredados del lado de Elena, estudiaban al alto extraño con curiosa intensidad. «Son hermosos», dijo Marcos en voz baja, y algo en su voz hizo que Elena lo mirara con más atención. Había una expresión en sus ojos grises acerados que nunca antes había visto. Asombro, quizás, o arrepentimiento. «Gracias», ajustó la posición de Maya, alisando los rizos rebeldes de la niña. «Leo, Maya, este es Marcos, un viejo amigo de mamá». Leo, siempre un alma sociable, saludó con entusiasmo desde donde ahora intentaba comer un puñado de arena. «Hola, Marcos». «Hola, amiguito». La voz de Marcos era sorprendentemente suave, mientras se agachaba al nivel de Leo. «Ese es un gran castillo que estás construyendo». «Gran castillo para mamá y Maya y yo», anunció Leo con orgullo, escupiendo arena con cada palabra. Elena se encontró estudiando el perfil de Marcos, mientras él interactuaba con su hijo. La marcada línea de su mandíbula, la forma en que su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente, la cara colonia que todavía le hacía pensar en seguridad y hogar, a pesar de todo lo que había sucedido entre ellos. Ahora tenía 42 años, y los años solo lo habían vuelto más distinguido. Había finas líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí durante su matrimonio, y se preguntó qué las habría puesto allí. «Son mellizos», ella ofreció, porque el silencio se alargaba, y Maya estaba empezando a inquietarse. 26 meses. Marcos se enderezó lentamente, su mirada moviéndose entre los niños, y luego posándose en su rostro. Ella prácticamente podía verlo haciendo los cálculos, las fechas y los plazos con la misma precisión que aplicaba a los negocios. «El momento», empezó, luego se detuvo. «Fui a la clínica 6 meses después de que nuestro divorcio se finalizara», dijo Elena simplemente. «Usé mis propios óvulos, esperma de donante. Me tomó 3 intentos». Hizo una pausa, cambiando a Maya a su otra cadera. No iba a esperar más. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un puente. Ninguno de los dos estaba listo para cruzar. Elena vio cómo el entendimiento amanecía en los ojos de Marcos, rápidamente seguido por algo que parecía casi dolor. «Elena, yo no». Ella lo interrumpió.
la misma palabra que había usado en la playa, pero más suave esta vez. Por favor, no digas lo que sea que estés pensando. No aquí, no delante de ellos. Leo había abandonado su castillo de arena y ahora tiraba de los pantalones de lino perfectamente planchados de Marcos, dejando pequeñas huellas de manos arenosas en la tela cara. En lugar de apartarse, Marcos miró al niño con genuino interés. ¿Puedes ayudar?, preguntó Leo esperanzado. El castillo es difícil. Marcos miró a Elena, con una pregunta en sus ojos. Ella se encontró asintiendo, a pesar de que todos sus instintos le decían que recogiera a sus hijos y se marchara. Supongo que podría intentarlo, dijo Marcos, sentándose en la arena junto a Leo, sin importarle en absoluto su ropa de diseñador. Aunque debo advertirte, no soy muy arquitecto. Está bien, declaró Leo alegremente. Mamá dice que aprendemos haciendo cosas mal primero. Elena sintió que sus mejillas se sonrojaban al escuchar su filosofía de crianza citada por su hijo de 2 años. Pero ver a Marcos, este hombre que una vez había estado aterrorizado de la sola idea de tener hijos, sentado en la arena y discutiendo seriamente la integridad estructural del castillo de arena de un niño, era lo suficientemente surreal como para hacerle preguntarse si estaba soñando. Maya se retorció para que la bajaran, y pronto ambos niños estaban ayudando a Marcos a construir su obra maestra, lo que principalmente implicaba que derribaran lo que él lograba construir mientras se reían a carcajadas. Por un momento, Elena se permitió imaginar cómo habría sido si las cosas hubieran sido diferentes. Si Marcos hubiera estado listo para este tipo de caos y alegría cuando ella lo había necesitado. Pero ese era un camino peligroso, y ella había aprendido hace mucho tiempo a no recorrerlo. «El complejo es hermoso», dijo ella en su lugar, necesitando llenar el silencio con algo seguro. «¿Estás aquí por negocios?» «De vacaciones, en realidad». Las manos de Marcos se detuvieron en la arena. «Las primeras que me tomo en... bueno, probablemente desde nuestra luna de miel». La referencia a su semana en Santorini la golpeó como un golpe físico. Esos habían sido los 7 días más felices de su vida. Solo ellos dos. Sin llamadas de trabajo, sin horarios, nada más que sol y risas, y el tipo de amor que la había hecho creer que todo era posible. «¡Mamá, mira!». Maya había logrado de alguna manera pegar un trozo de alga en la parte superior de su creación, de arena torcida. «Castillo de princesa». «Es perfecto, mi niña», Elena logró decir, con la voz ahogada por una emoción que no podía nombrar. Cuando levantó la vista, Marcos la estaba mirando con una intensidad que le cortó la respiración. Por un momento, vio al hombre del que se había enamorado, el que la había sorprendido con viajes de fin de semana a pequeñas librerías, el que había aprendido a hacer las galletas de su abuela solo para verla sonreír, el que una vez le había dicho que ella era la pieza que faltaba, que ni siquiera sabía que estaba buscando. Pero ese hombre también había sido el que la había mirado con genuino miedo cuando ella había mencionado tener hijos, el que había trabajado hasta tarde en lugar de volver a casa para discutir su futuro, el que la había amado por completo, excepto por la parte de ella que quería ser madre. La ironía no se le escapó de que ahora él estuviera sentado allí, cubierto de arena y algas, luciendo más relajado con sus hijos de lo que nunca había estado ante la idea de tener los suyos. La mañana siguiente llegó con el tipo de perfección mediterránea que prometen los folletos de viaje, pero que rara vez se cumple. Elena se sentó en la terraza de su villa, viendo a Leo y Maya perseguir mariposas por los jardines cuidadosamente arreglados del resort, mientras sorbía su espresso matutino. Los mellizos se habían levantado al amanecer, sus relojes internos aún ajustándose al cambio de hora, pero a ella no le importaba.
Estos momentos de tranquilidad, antes de que el día realmente comenzara, se habían vuelto sagrados para ella. Ella había elegido este resort en particular, específicamente por su ambiente familiar y las villas privadas que le daban espacio para respirar. Después de 2 años de crianza las 24 horas del día, había aprendido a atesorar cualquier momento de paz relativa. La villa era modesta para los estándares de lujo, pero perfecta para sus necesidades. Una espaciosa sala de estar que se abría al jardín. Una cocina donde podía preparar las comidas familiares de los mellizos. Y dormitorios que le permitían mantener sus rutinas, incluso mientras viajaba. Elena había trabajado turnos dobles en la academia privada, donde enseñaba para poder permitirse este viaje. Era su primera verdadera vacación juntos, y ella quería que fuera especial. Una celebración de lo lejos que habían llegado, de lo mucho que habían crecido como una pequeña familia de 3. Ella no había planeado que fantasmas de su pasado se materializaran en las playas italianas. ¡Mamá! ¡Mariposa aterrizó en mí! El grito de alegría de Maya sacó a Elena de sus pensamientos. Su hija permanecía perfectamente quieta en el jardín. Una mariposa monarca, posada delicadamente en su dedo extendido, sus ojos avellana muy abiertos por el asombro. Muy suavemente, cariño, Elena dijo en voz baja, déjala elegir cuándo volar. Leo, para no ser superado por el encuentro de mariposas de su hermana, había descubierto un lagarto tomando el sol en una de las paredes de piedra del jardín y estaba intentando lo que parecía ser una conversación seria con él. Sus gestos animados y la expresión seria en su pequeña cara hicieron sonreír a Elena a pesar de la turbulencia emocional de la noche anterior. Estaba tan absorta en observar a sus hijos que casi se perdió la figura que se acercaba por el camino del jardín. Casi. Marcos caminaba con menos confianza de lo habitual, sus manos metidas en los bolsillos de unos pantalones caqui perfectamente ajustados. Llevaba una camiseta tipo polo azul marino, que enfatizaba la amplitud de sus hombros y la fuerza esbelta de su complexión. Pero había algo de tentativa en su acercamiento, que era completamente diferente al hombre que ella recordaba. «Espero no estar interrumpiendo», dijo cuando llegó al borde de la terraza. Pregunté en la recepción. Dijeron que las villas Rosewood estaban en esta dirección. En esta dirección. Elena bajó su taza de espresso con cuidado deliberado. Preguntaste en la recepción por mi ubicación. Un rubor subió por el cuello de Marcos, y ella se dio cuenta con sorpresa de que estaba realmente nervioso. Les dije que estaba buscando a un viejo amigo. Fueron muy minuciosos en sus preguntas antes de indicarme la dirección correcta. A pesar de todo, Elena se encontró luchando contra una sonrisa. El personal del resort había sido protector cuando ella se había registrado como madre soltera con mellizos. Era extrañamente reconfortante saber que se tomaban en serio la privacidad de sus huéspedes. ¡Marcos! Leo lo había visto y ya corría por el jardín a toda velocidad. Para asombro de Elena, Marcos se arrodilló y atrapó al niño en lo que parecía un movimiento practicado, balanceándolo en el aire, lo que provocó risas en Leo. «Buenos días, amiguito», dijo Marcos, y había una calidez genuina en su voz. «¿Cómo dormiste?» «Soñé con el castillo», anunció Leo con importancia. Era tan grande como una montaña y tenía dragones, pero dragones amables, a los que les gustaba el helado. «Eso suena como el mejor tipo de dragón», respondió Marcos con seriedad, como si la lógica de los sueños de un niño de 2 años tuviera un sentido perfecto para él. Maya, olvidada la mariposa, se acercó tambaleándose para inspeccionar a este interesante adulto que parecía entender laña particular, marca de entusiasmo de su hermano.
Estudió a Marcos con el escrutinio intenso que solo los niños pequeños pueden reunir, con la cabeza inclinada hacia un lado. «Eres alto», observó finalmente. «Eres muy observador», respondió Marcos con gravedad. «Esa es una excelente cualidad». Maya consideró esta evaluación y aparentemente la encontró satisfactoria, porque se alejó para continuar su exploración de los tesoros del jardín. Elena observó todo este intercambio con una creciente sensación de irrealidad. El Marcos que ella había conocido ya estaría revisando su teléfono, manteniendo una conversación educada pero distante, mientras su mente estaba claramente en otra parte. Esta versión de él parecía genuinamente presente, genuinamente interesada en sus hijos, como personas reales, en lugar de obstáculos para la conversación adulta. «Son extraordinarios», dijo Marcos en voz baja, su mirada siguiendo a Maya, mientras descubría una familia de pequeñas ranas cerca de la fuente del jardín. «Has hecho un trabajo increíble con ellos. Son extraordinarios porque son ellos mismos», Elena respondió con cuidado. «No puedo atribuirme el mérito de quienes son. Puedes atribuirte el mérito de darles el espacio para que se conviertan en quienes son», dijo Marcos, y algo en su tono la hizo mirarlo más de cerca. Eso no es poca cosa. Había peso detrás de sus palabras, como si hubiera reflexionado considerablemente sobre el concepto de nutrir el potencial en lugar de dirigirlo. Era una perspectiva que ella no habría esperado del hombre, que una vez había medido el éxito puramente en términos de adquisiciones y cuota de mercado. «¿Quieres un café?» La invitación salió antes de que pudiera detenerse. Estaba a punto de hacer una cafetera nueva. La sonrisa de Marcos fue cautelosa pero genuina. «Te encantaría». Mientras se movía hacia la pequeña cocina de la villa, Elena podía escuchar a Marcos interactuando con los mellizos a través de las puertas abiertas. Leo aparentemente le estaba dando un recorrido detallado por las características más interesantes del jardín, mientras que Maya se había nombrado a sí misma supervisora de toda la operación. «Aquí es donde viven las ranas», Leo explicaba con la autoridad de alguien que había pasado exactamente 18 horas, convirtiéndose en un experto en la vida silvestre mediterránea. «Cantan por la noche, pero ahora están durmiendo porque las ranas necesitan mucho sueño para crecer grandes y fuertes, como dice mamá, que yo necesito». «Eso tiene perfecto sentido», Marcos estuvo de acuerdo. «¿Crees que sueñan con nenúfares?» «Obviamente», respondió Leo, con la paciencia exagerada de un niño explicando algo obvio a un adulto más lento. «¿Con qué más soñarían las ranas?» Elena se encontró haciendo una pausa en medio de medir los pozos del café, sorprendida por la facilidad con la que Marcos había caído en el ritmo de la conversación con los niños pequeños. Se requería un tipo particular de flexibilidad mental para seguir los saltos y brincos de la lógica de 2 años. Y sin embargo, él parecía estar lográndolo sin esfuerzo. Cuando regresó a la terraza con 2 tazas de café humeante, encontró a Marcos sentado con las piernas cruzadas sobre los azulejos de piedra, con ambos niños trepándole encima, como si fuera una pieza de equipo de juego particularmente complaciente. Maya había logrado de alguna manera enredar una hebra de jazmín del jardín en su cabello oscuro, mientras que Leo usaba la rodilla de Marcos como plataforma de lanzamiento para saltos cada vez más ambiciosos. «Veo que te han reclutado», observó Elena, sentándose en una de las sillas de hierro forjado y extendiéndole una taza de café. «Parece que soy un gimnasio de la selva», dijo Marcos, aceptando el café mientras mantenía cuidadosamente su posición para no desalojar a sus pequeños pasajeros. «Me han dicho que este es un trabajo muy importante, el más importante», confirmó Elena, y por un momento los años desaparecieron, y casi pudo fingir que era solo otra mañana,
solo otro día en una vida que podrían haber compartido. Pero entonces Maya tiró demasiado fuerte del jazmín en el cabello de Marcos, y él hizo una mueca ligeramente, y el hechizo se rompió. Esta no era su vida. Estos no eran sus hijos. Esto era un encuentro casual en unas vacaciones italianas. Nada más. «Elena», dijo Marcos en voz baja, su voz lo suficientemente baja como para que los mellizos no lo oyeran. «Sobre anoche». «No». Ella lo interrumpió, la misma palabra que había usado en la playa, pero más suave esta vez. «Por favor». «Todavía no». Él la estudió el rostro por un largo momento, luego asintió lentamente. «Cuando estés lista, entonces». «Entonces quizás nunca esté lista», dijo ella honestamente. «Lo sé», respondió él, y había algo que sonaba casi a paz en su aceptación. «Pero esperaré de todos modos». La simplicidad de la declaración, la falta de presión o expectativa detrás de ella, la tomó por sorpresa. Este no era el hombre que una vez había tratado de resolver sus problemas con grandes gestos y regalos caros, que había pensado que querer algo lo suficiente era lo mismo que estar listo para ello. Leo eligió ese momento para intentar un salto particularmente ambicioso desde el hombro de Marcos. Calculó mal y terminó en un montón de risas sobre las piedras de la terraza. Marcos se movió para ayudarlo a levantarse con reflejos rápidos y manos suaves, revisando si tenía rasguños o moretones con la minuciosidad de alguien que entendía que las pequeñas heridas necesitaban mucha atención. «Estoy bien», anunció Leo alegremente, ya planeando su próxima hazaña acrobática. «Soy valiente como mamá». «Sí, lo eres». Marcos estuvo de acuerdo, su mirada encontrando la de Elena por encima de la cabeza del niño pequeño. «Igual que tu mamá». Y en ese momento, Elena sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. No, perdón, todavía no, pero quizás la primera pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón hacía 3 años. Pulsen el botón de «Me gusta» si creen que Marcos está cambiando genuinamente. ¿Creen que su nueva paciencia es real o solo un acto temporal de vacaciones? Comenten sus pensamientos abajo. Pasaron 3 días en un ritmo inesperado que ninguno de ellos había planeado, pero que todos parecían aceptar. Marcos aparecía cada mañana alrededor de la hora del desayuno, nunca presuntuoso, siempre preguntando si podía unirse a ellos. Elena se encontraba diciendo que sí con más facilidad cada día, aunque no podía explicar por qué. Quizás era verlo ayudar pacientemente a Leo a construir estructuras de arena cada vez más elaboradas, que inevitablemente serían destruidas por la siguiente ola, o verlo cargar a Maya sobre sus hombros cuando sus pequeñas piernas se cansaban durante sus paseos por los sinuosos caminos del resort. Había algo fundamentalmente diferente en esta versión de Marcos, una dulzura que ella había vislumbrado durante su matrimonio, pero que siempre había sido eclipsada por su implacable impulso y ambición. En esa mañana en particular, se habían aventurado a la cala privada del resort, un tramo aislado de playa accesible solo para los huéspedes de las villas. Leo y Maya dormían la siesta en la tienda de playa portátil que Elena había montado, el agotamiento de la exploración matutina finalmente alcanzándolos. El sonido de su suave respiración, mezclado con el suave batir de las olas, creaba una paz que Elena no se había dado cuenta de que anhelaba. Ella estaba sentada en una toalla de playa, leyendo mientras vigilaba la tienda, cuando Marcos emergió del agua. Había estado nadando en la tranquila bahía durante la mayor parte de 1 hora, sus potentes brazadas cortando el Mediterráneo con la misma precisión que aplicaba a todo lo demás.
El agua goteaba de su cabello oscuro mientras caminaba por la playa, y Elena se encontró momentáneamente hipnotizada por la vista de él. A sus 42 años, Marcos había mantenido la complexión atlética que la había cautivado por primera vez en una fiesta de amigos en común hacía 8 años. Su pecho era ancho y definido, su abdomen plano con el tipo de definición muscular que hablaba de entrenamientos matutinos disciplinados. Pero no era solo su presencia física lo que le cortaba la respiración. Era la expresión de su rostro, relajado y contento, de una manera que rara vez había visto durante su matrimonio. «El agua está perfecta», dijo, secándose con la toalla antes de sentarse en la arena junto a su toalla, cuidando de mantener una distancia respetuosa. «Deberías entrar. Quizás más tarde», respondió Elena, aunque ambos sabían que no lo haría. Nunca se había sentido cómoda dejando a los mellizos, incluso cuando dormían seguros cerca. «Parece que necesitabas ese baño. He estado pensando mucho últimamente», admitió Marcos, pasándose la toalla por el cabello. «La actividad física ayuda». «¿Pensando en qué?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla, e inmediatamente se arrepintió de la invitación implícita a una conversación más profunda. Marcos estuvo en silencio tanto tiempo que ella pensó que quizás no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era reflexiva en lugar de defensiva. «En el hombre que solía ser, en las decisiones que tomé», hizo una pausa, su mirada fija en el horizonte en lugar de en su rostro, en cómo medía el éxito por lo que podía controlar en lugar de lo que podía nutrir. Elena cerró su libro, marcando su página con cuidadosa deliberación. «Esa es una realización profunda. Es una realización devastadora», corrigió Marcos en voz baja. «¿Sabes lo que cambió mi perspectiva?». Ella negó con la cabeza, sin confiar en su voz. «Aproximadamente 6 meses después de que nuestro divorcio se finalizara, mi asistente renunció». Elena recordó a Camila, una mujer eficiente de unos 50 años, que había manejado la agenda de Marcos con precisión militar y genuino cuidado por su bienestar. Había trabajado para él durante 8 años y presentó su renuncia un martes sin más explicación que razones personales. La presioné para obtener detalles porque, francamente, no podía entender por qué alguien dejaría un puesto tan bien remunerado. Finalmente me dijo que a su hija le habían diagnosticado leucemia y que necesitaba estar disponible para tratamientos y estancias hospitalarias. Dijo que había intentado insinuar que necesitaba más flexibilidad, pero yo había estado demasiado centrado en las proyecciones trimestrales para entender lo que realmente estaba pidiendo. La mandíbula de Marcos se tensó. Su hija de 8 años estaba luchando por su vida, y yo me había molestado por las salidas ocasionales temprano de Camila y sus llamadas telefónicas personales. El peso de su confesión se asentó entre ellos, como una piedra que cae en agua tranquila. Elena podía imaginárselo perfectamente. Marcos en su oficina de la esquina, irritado por las interrupciones en su horario cuidadosamente orquestado, perdiéndose por completo la crisis humana que ocurría justo delante de él. «¿Qué hiciste?», preguntó ella suavemente. «Tetoa, le dije que se tomara el tiempo que necesitara, que su puesto la estaría esperando cuando estuviera lista para regresar. Cubrí su salario y los gastos médicos de su hija». Finalmente la miró, y ella se sorprendió por la cruda honestidad en su expresión. Pero esa no fue la llamada de atención. Eso vino después. Maya hizo un pequeño sonido en su sueño, y ambos adultos dirigieron su atención hacia la tienda. Después de un momento de silencio, Elena preguntó, «¿Cuál fue la llamada de atención?». La hija de Camila se recuperó maravillosamente. Recibía actualizaciones a través de recursos humanos, y finalmente Camila regresó al trabajo, aunque solo a tiempo parcial. Aproximadamente un año después,
Me invitó a la fiesta del 9º cumpleaños de su hija. La voz de Marcos se suavizó. Casi no fui. Me dije a mí mismo que estaba demasiado ocupado, que sería incómodo, que los límites entre empleado y empleador eran importantes. Pero fuiste. Fui y observé a la hija de Camila, Emily, soplar sus velas, rodeada de personas que la amaban incondicionalmente. Sus abuelos, sus primos, familiares, amigos, que los habían apoyado durante el peor año de sus vidas. Y me di cuenta de que nunca había experimentado ese tipo de amor, ni recibirlo, ni darlo. Elena sintió que algo se tensaba en su pecho. «Elena, tú me ofreciste eso», continuó, su voz apenas audible por encima del sonido de las olas. «Me ofreciste la oportunidad de ser parte de algo más grande que las ganancias trimestrales y la cuota de mercado. Querías crear una familia conmigo, y yo estaba demasiado aterrorizado de perder el control para ver qué regalo era ese». El silencio se extendió entre ellos, pesado con años de verdades no dichas. Elena se encontró estudiando su perfil. La fuerte línea de su nariz, el ligero pliegue entre sus cejas que aparecía cuando estaba sumido en sus pensamientos, la forma en que sus hombros cargaban tensión, incluso en la relajación. «Pasé los siguientes 2 años en terapia», dijo Marcos finalmente. «No porque pensara que podía recuperarte. Sabía que ese tren había pasado, sino porque me di cuenta de que no sabía cómo amar sin condiciones, cómo valorar las relaciones por encima de los logros, cómo estar presente en lugar de estar siempre preparándose para el próximo desafío». «¿Y aprendiste?» La pregunta salió apenas como un susurro. «Todavía estoy aprendiendo». Se giró para mirarla de frente, y ella se sorprendió por la vulnerabilidad en sus ojos grises acerados. «Pero verte con Leo y Maya estos últimos días, ver el tipo de madre que eres, la forma en que has creado esta hermosa vida para ellos, me ha mostrado lo que tenía demasiado miedo de alcanzar». Leo eligió ese momento para despertarse. Su voz adormilada llamaba a mamá desde el interior de la tienda. Elena se movió para ayudarlo a salir, agradecida por la interrupción y la oportunidad de procesar las palabras de Marcos. Cuando salió con un niño pequeño somnoliento, pero alerta en su cadera, encontró a Marcos empacando sus cosas de playa con tranquila eficiencia. «¿Volvemos?», preguntó Leo, todavía aturdido por su siesta. «Pronto, cariño. Soñé con delfines nadando», anunció Leo con seriedad. «Me enseñaron a contener la respiración bajo el agua durante mucho tiempo». «Esa suena como una excelente habilidad», dijo Marcos con gravedad. Y Leo sonrió ante el hecho de que su sueño fuera tratado con tanto respeto. Maya se agitó a continuación, saliendo de la tienda con su cabello oscuro erizado en ángulos imposibles, y la marca de la toalla sobre la que había estado durmiendo impresa en su mejilla. Miró a su alrededor con la expresión desconcertada de alguien que intenta recordar dónde está. Luego vio a Marcos y estalló en una sonrisa somnolienta. «¡Marcos!», exclamó acercándose a él con los brazos extendidos. Sin dudarlo, Marcos la levantó, acomodándola en su regazo, donde inmediatamente comenzó el importante trabajo de examinar la cremallera de su camiseta de natación con intensa concentración. Viéndolo con su hija, la forma suave en que la sostenía, la paciencia con la que respondía a sus preguntas, sin sentido sobre por qué el agua estaba mojada y la arena era arenosa, Elena sintió que el muro alrededor de su corazón desarrollaba otra pequeña grieta. Este era un territorio peligroso. Ella había construido su vida en torno a la certeza de que ella y los mellizos estaban completos tal como estaban, que no necesitaban a nadie más para sentirse íntegros. Pero ver a Marcos así,
ver al hombre que podría haber sido si hubiera estado listo hacía 3 años, la hizo preguntarse qué podrían estar perdiéndose. Como si sintiera sus pensamientos, Marcos levantó la vista y la sorprendió mirándolos. Por un momento, algo pasó entre ellos, no el anhelo desesperado de su matrimonio, sino algo más tranquilo y profundo. «Gracias», dijo él simplemente. «¿Por qué?» «Por dejarme estar aquí, por darme la oportunidad de ver en quién te has convertido». Hizo una pausa, ajustando a Maya más cómodamente en su regazo. «Por mostrarme cómo se ve el amor cuando no tiene miedo». La llamada llegó a las 7 de la mañana, sacando a Elena del primer sueño verdaderamente tranquilo que había tenido en meses. Leo y Maya todavía estaban acurrucados en la cama principal de la villa, a donde habían migrado en algún momento durante la noche, sus pequeños cuerpos cálidos contra el de ella. El áspero timbre de su teléfono sonó obscenamente fuerte en la tranquilidad mediterránea. «Señora Soto». La voz era nítida, profesional, e inmediatamente la puso nerviosa. «Soy Patricia Montrose de la Academia El Robledal. Lamento llamarla tan temprano, pero tenemos una situación que requiere su atención inmediata». Elena se deslizó fuera de la cama con cuidado, caminando sigilosamente a la sala de estar para no despertar a los mellizos. Patricia era la directora de la academia, una mujer que se enorgullecía de manejar las crisis con el mínimo drama. Si estaba llamando durante lo que debería haber sido las vacaciones de verano, algo andaba seriamente mal. «¿Qué tipo de situación?», preguntó Elena, aunque ya sospechaba lo que vendría. «Me temo que hemos descubierto algunas irregularidades financieras en nuestro departamento de contabilidad. La investigación preliminar sugiere que se han malversado aproximadamente 200.000 euros en los últimos 18 meses. La voz de Patricia transmitía la neutralidad cuidadosa de alguien que da noticias devastadoras. Desafortunadamente, algunas de las discrepancias parecen involucrar adelantos de nómina y asignaciones de beneficios que podrían afectar su estado laboral. Las palabras golpearon a Elena como agua helada. «No entiendo. ¿Está diciendo que mi trabajo está en peligro?» «Estoy diciendo que necesitamos realizar una revisión exhaustiva de todas las transacciones financieras, incluidos los pagos de salarios y las distribuciones de beneficios, hasta que podamos determinar qué era legítimo y qué era fraudulento. La Junta Directiva ha votado a favor de suspender a todo el personal no esencial en espera de la investigación». «No esencial». La frase le dolió más de lo que debería. Elena había dedicado 4 años de su vida a la Academia El Robledal. Había construido su programa de literatura infantil desde cero. Había trabajado horas extra sin quejarse para llegar a fin de mes como madre soltera. «¿Cuánto tiempo llevará esta investigación?», logró preguntar. «Potencialmente varios meses. Sé que es un momento difícil, señora Soto, especialmente con los mellizos. Pero la Junta sintió que no tenían otra opción dada la gravedad de la situación». Después de que Patricia colgó, Elena se quedó en la sala de estar de la villa, observando el amanecer sobre el paisaje italiano a través de las ventanas de suelo a techo. La ironía no se le escapó. Estaba en uno de los lugares más hermosos de la tierra, finalmente tomando las vacaciones que había ahorrado durante más de 2 años. Y toda su base financiera acababa de desmoronarse bajo ella. La cuenta de ahorros que había construido cuidadosamente para emergencias cubriría quizás 3 meses de gastos si era cuidadosa. Solo el alquiler de su pequeño apartamento en el barrio de Gracia de Barcelona se comería la mayor parte. No tenía familia a la que recurrir. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico hacía 5 años, y no tenía hermanos. Siempre había sido solo ella. Y ahora, solo ella y los mellizos. Y él
Un suave golpe en la puerta principal de la villa interrumpió su espiral de preocupación. A través de la ventana, pudo ver a Marcos de pie en el pequeño porche, sosteniendo lo que parecía ser una bandeja de desayuno. Había desarrollado la costumbre de traer pasteles de la panadería del resort para la merienda matutina de los mellizos. Consideró no responder. Lo último que necesitaba en ese momento era mantener el cuidadoso equilibrio emocional requerido para interactuar con su ex marido mientras su mundo se derrumbaba. Pero los mellizos se despertarían pronto y preguntarían por Marcos si no aparecía como se esperaba. «Buenos días», dijo Marcos cuando ella abrió la puerta, pero su saludo se detuvo en sus labios cuando vio su expresión. «¿Qué pasa?» «Nada», dijo ella automáticamente. Luego se corrigió. No tenía sentido fingir. En realidad, todo. Acabo de perder mi trabajo. Marcos dejó la bandeja de desayuno en la mesa auxiliar sin apartar los ojos de su rostro. ¿Qué sucedió? A pesar de su mejor juicio, Elena se encontró explicándole la situación. Había algo extrañamente reconfortante en el enfoque y la atención inmediatos de Marcos. La forma en que escuchaba sin interrumpir. La familiar tensión alrededor de sus ojos que indicaba que ya estaba trabajando en posibles soluciones. «No pueden simplemente suspenderte sin causa», dijo él cuando ella terminó. «Si no estuviste involucrada en las irregularidades financieras, no tienen motivos legales para...» «Pueden. Y lo hicieron», interrumpió Elena. «Las escuelas privadas tienen protecciones laborales diferentes a las instituciones públicas, e incluso si no las tuvieran, no puedo permitirme luchar contra eso. Las batallas legales cuestan tiempo y dinero, ninguno de los cuales tengo». Desde el dormitorio llegó el sonido de pequeñas voces. Los mellizos se estaban despertando. El alegre parloteo de Leo mezclado con las protestas somnolientas de Maya creaba la banda sonora familiar de la mañana en el hogar Soto. «Mamá», la voz de Leo se escuchó claramente a través de la villa. «Maya está robando mi almohada». «No estoy robando», protestó Maya indignada. «Estoy compartiendo». «Así no es como funciona compartir», replicó Leo con la lógica de un niño de 2 años que todavía está resolviendo los puntos más finos de los derechos de propiedad. «Debo irme», dijo Elena. Pero Marcos la tomó del brazo suavemente. «Déjame ayudarte», dijo él en voz baja. «Marcos, no». La respuesta fue inmediata y firme. «Lo que sea que estés pensando, la respuesta es no. No aceptaré tu dinero. Ni siquiera sabes lo que voy a sugerir. Te conozco lo suficientemente bien como para saber que tu solución implicará dinero, y no aceptaré tu dinero». Se apartó de su toque, necesitando la distancia física para mantener su determinación emocional. «Me metí en esta situación y saldré de ella». «No te metiste en nada», dijo Marcos, su voz con un dejo de frustración. «Estabas trabajando en un trabajo que amabas, manteniendo a tus hijos, haciendo todo bien. El hecho de que otra persona malversara dinero no es tu culpa». «¡Mamá!». Esta vez la voz de Leo fue acompañada por el sonido de pequeños pies golpeando el suelo. «¿Dónde estás?». «Necesito prepararlos para el desayuno», Elena gritó. Luego se volvió hacia Marcos. «Al menos déjame cuidarlos mientras haces algunas llamadas telefónicas», ofreció Marcos. «Vas a necesitar contactar a otras escuelas, actualizar tu currículum, quizás contactar a antiguos colegas. Eso es más fácil de hacer cuando no estás lidiando con 2 niños pequeños». La practicidad de su oferta era innegable, pero aceptar ayuda de Marcos se sintió como abrir una puerta que ella había trabajado duro para mantener cerrada. Ella había construido su independencia cuidadosa y deliberadamente durante los últimos 3 años. Aceptar su ayuda, incluso algo tan simple como el cuidado de los niños, se sintió como un paso hacia atrás. «Elena», dijo Marcos suavemente,
leyendo su vacilación con la precisión que siempre la había inquietado. A veces, aceptar ayuda no es debilidad, a veces es solo práctico. Antes de que ella pudiera responder, Leo apareció en el umbral de la sala de estar, su cabello oscuro erizado en ángulos imposibles y su pijama retorcido alrededor de su pequeño cuerpo. Maya estaba justo detrás de él, frotándose los ojos con pequeños puños. ¡Marcos! La cara de Leo se iluminó cuando vio a Marcos. ¿Trajiste el desayuno? Así es, respondió Marcos, su voz automáticamente cambiando al tono más suave que usaba con los mellizos. Croissants frescos y la mermelada que te gustó ayer. ¿La de naranja? Preguntó Maya esperanzada, repentinamente más alerta. La de naranja, confirmó Marcos, y ambos niños vitorearon con el entusiasmo que solo las personas pequeñas pueden reunir por las conservas de cítricos. Al ver a Marcos con sus hijos, la facilidad con la que había aprendido sus preferencias, su paciencia con sus interminables preguntas, el genuino placer que parecía sentir en su compañía, Elena sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Este no era el hombre que había estado demasiado ocupado para las cenas familiares, demasiado concentrado en el trabajo para notar cuando ella estaba luchando. Este era alguien que había aprendido a estar presente, a prestar atención, a poner las relaciones antes que los logros, pero también sabía que aceptar su ayuda, incluso con las mejores intenciones, lo complicaría todo. Difuminaría los cuidadosos límites que ella había establecido, la haría vulnerable de maneras para las que no estaba segura de estar lista. «Por favor», dijo Marcos en voz baja. Su voz lo suficientemente baja como para que los mellizos no lo oyeran. «Déjame hacer esta única cosa. No porque necesite ser rescatada, sino porque ellos son importantes para mí ahora. Porque tú eres importante para mí». La simple honestidad en su voz rompió algo dentro de su pecho. No los muros que había construido, esos todavía estaban firmemente en su lugar, sino quizás un pequeño ladrillo que había estado sosteniendo todo lo demás. «Una llamada telefónica», se escuchó decir. «Haré una llamada telefónica mientras los ves desayunar». La sonrisa de Marcos fue cautelosa pero genuina. «Una llamada telefónica», estuvo de acuerdo, mientras lo veía sentarse en el suelo con Leo y Maya, extendiendo su desayuno, como si fuera un picnic, y escuchando con gravedad la explicación detallada de Leo sobre por qué la mermelada necesitaba ser distribuida uniformemente en ambas mitades de un croissant. Elena se dio cuenta de que se enfrentaba a una elección que no esperaba tener que tomar. Podía manejar esta crisis sola, como había manejado todo lo demás durante los últimos 3 años. O podía permitirse apoyarse solo un poco en alguien que había demostrado que la gente podía cambiar, que el crecimiento era posible, que el hombre que alguna vez había tenido demasiado miedo al amor podría haber aprendido a abrazarlo. La pregunta era si ella era lo suficientemente valiente como para averiguar qué versión de Marcos seguiría allí cuando la crisis pasara. La llamada telefónica a la línea de contratación de emergencia del Distrito Escolar de Barcelona duró exactamente 12 minutos y solo entregó callejones sin salida. Los recortes presupuestarios habían eliminado la mayoría de los puestos de mitad de año, y las pocas vacantes disponibles no se publicarían hasta finales de agosto. Demasiado tarde para ayudar con el alquiler que vencía en 3 semanas. Elena terminó la llamada y se quedó mirando su teléfono, luchando contra el impulso de arrojarlo a través de la impecable sala de estar de la villa. A través de las ventanas podía ver a Marcos y a los mellizos en el jardín, enfrascados en lo que parecía ser un juego elaborado que involucraba naranjas caídas de los árboles de cítricos y un complicado sistema de puntuación que solo Leo entendía.
Maya estaba encaramada sobre los hombros de Marcos, sus pequeñas manos enredadas en su cabello oscuro, mientras ella brindaba comentarios entusiastas sobre la destreza atlética de su hermano. La vista debería haberle calentado el corazón, y lo hizo. Pero también destacó exactamente cuánto podían perder cuando la realidad volviera a chocar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su vecina en Barcelona. Aviso de alquiler publicado en tu puerta. También la administración del edificio quiere hablar sobre la renovación del contrato. Mención de aumento de alquiler. Llámame. Elena cerró los ojos y se permitió tener exactamente 30 segundos de pánico. 30 segundos para imaginar, empacar su pequeño apartamento, mudarse a algún barrio más barato, donde podría permitirse un estudio si tenía suerte. 30 segundos para imaginar la confusión de Leo y Maya cuando se interrumpiera su rutina, su pequeño mundo se hiciera más pequeño. Luego abrió los ojos, enderezó los hombros y salió para reunirse con su familia. «Mamá», anunció Leo con orgullo cuando la vio. «Hice 17 puntos. Marcos dice que eso es excelente para alguien con piernas cortas». Dije, «Excelente para alguien cuyas piernas están perfectamente proporcionadas para su edad», corrigió Marcos con fingida seriedad, guiñándole un ojo a Elena por encima de la cabeza de Leo. «No discriminamos por la longitud de las piernas en este hogar. 17 puntos es muy impresionante». Elena estuvo de acuerdo, sentándose en el banco del jardín, donde podía ver continuar su juego. «¿Cuáles son exactamente las reglas? Tienes que tirar la naranja en el cubo, pero si rebota, obtienes medio punto», explicó Leo, con la paciencia de alguien que explica la física cuántica a un estudiante particularmente lento. «Y si Maya grita muy fuerte, obtienes puntos de bonificación, porque el ánimo es importante». «Esas son excelentes reglas», dijo Elena con gravedad. «Muy justas y bien pensadas». Marcos la miró a los ojos y debió leer algo en su expresión, porque levantó suavemente a Maya de sus hombros y sugirió que quizás era hora de que los mellizos practicaran su natación en la pequeña piscina de la villa. A los pocos minutos, los tenía distraídos con juegos de agua, dejando a los adultos hablar. «¿Malas noticias?», preguntó él en voz baja, sentándose a su lado en el banco. «Todas las noticias son malas», admitió Elena. «No hay perspectivas de trabajo hasta agosto, como muy pronto. Y mi vecina dice que hay un aviso de aumento de alquiler en mi puerta. Incluso si encuentro algo inmediatamente cuando regresemos, estoy mirando al menos 2 meses de desempleo. ¿Qué pasa con los ahorros? Cubriremos quizás 6 semanas si soy cuidadosa». Ella observó a Maya intentar hacer el pino en la parte poco profunda de la piscina, sus pequeñas piernas pataleando salvajemente mientras Marcos la estabilizaba. «He estado ahorrando dinero para sus fondos universitarios, en lugar de construir un fondo de emergencia más grande». Parecía lo responsable en ese momento. Marcos permaneció en silencio durante un largo momento, su atención aparentemente centrada en las técnicas de buceo cada vez más creativas de Leo. Pero Elena conocía esa mirada. Su mente estaba trabajando en problemas y soluciones, con el mismo enfoque sistemático que aplicaba a las negociaciones comerciales. «Tengo una propuesta», dijo finalmente. «Marcos, escúchame». Él interrumpió suavemente. «No estoy hablando de caridad o limosnas. Estoy hablando de un acuerdo mutuamente beneficioso». A pesar de su mejor juicio, Elena sintió curiosidad. «¿Qué tipo de acuerdo?» «Yo he estado buscando a alguien para dirigir el programa de alfabetización infantil para la Fundación Durán. Es una nueva iniciativa que se centra en comunidades desatendidas en Barcelona. El puesto implicaría desarrollo de currículo, formación de profesores e implementación de programas». Hizo una pausa, observando cuidadosamente su reacción. «El salario sería competitivo con lo que ganabas en el Robledal,
con mejores beneficios y más flexibilidad. Te me estás ofreciendo un trabajo en tu fundación. Las palabras salieron planas, escépticas. Te estoy ofreciendo un trabajo para el que estás excepcionalmente calificada. Tienes una maestría en literatura infantil, 4 años de experiencia en desarrollo de programas y un historial de implementación exitosa. El hecho de que también seas alguien en quien confío implícitamente es una ventaja, no la calificación principal. Elena sintió que algo se retorcía en su estómago. ¿Confío implícitamente? Estamos divorciados, Marcos. Nuestro matrimonio terminó porque no pudimos ponernos de acuerdo sobre opciones fundamentales de vida. Nuestro matrimonio terminó porque yo tenía miedo al cambio, corrigió Marcos en voz baja. Eso no significa que alguna vez dejara de respetar tu inteligencia, tu dedicación o tu experiencia. Eres brillante en lo que haces, Elena. Siempre lo has sido. Desde la piscina, Leo gritó emocionado que había logrado tocar el fondo con ambas manos, un logro que requería reconocimiento y celebración adulta inmediatos. Cumplieron debidamente con los elogios necesarios antes de volver a su conversación. Incluso si creo que la oferta de trabajo es legítima, dijo Elena con cuidado. Trabajar juntos sería complicado para ambos, pero especialmente para Leo y Maya. ¿Por qué? Porque ya se están apegando a ti. La admisión salió más vulnerable de lo que pretendía. Preguntan por ti todas las mañanas. Maya hace dibujos de Marcos con crayones. Leo ha comenzado a incluirte en sus cuentos para dormir. ¿Y quién dice que tiene que terminar cuando terminen estas vacaciones? Cuando volvamos a nuestras vidas reales. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como un desafío. Elena sintió que su corazón daba un vuelco. No por esperanza, sino por miedo. Este era exactamente el tipo de momento que ella había estado temiendo. El momento en que los cuidadosos límites entre el pasado y el presente comenzaron a difuminarse. Marcos, no puedes simplemente insertarte en nuestras vidas porque has decidido que quieres tener hijos después de todo. No funciona así. No estoy tratando de insertarme en ninguna parte, dijo él, con un dejo de frustración en su voz. Estoy tratando de averiguar cómo ser parte de algo hermoso que ya existe. Hay una diferencia. ¿La hay? Desafió Elena. Porque desde donde estoy sentada, parece que has descubierto lo que te faltaba. Y ahora quieres reclamarlo. Pero ellos no son tus hijos, Marcos. Esta no es tu familia. No puedes simplemente intervenir y... ¿Y qué? Su voz era más aguda ahora. El cuidadoso control que había mantenido durante días comenzaba a desmoronarse. ¿Amarlos? ¿Preocuparme por su bienestar? ¿Querer asegurarme de que tienes los recursos que necesitas para darles la vida que merecen? Sí. La palabra explotó de ella con más fuerza de la que pretendía. Porque amarlos no es suficiente si vas a irte de nuevo cuando las cosas se pongan difíciles, complicadas o desordenadas. Nunca han sabido lo que es tener una figura paterna, así que no saben lo que se están perdiendo. Pero si les permites que te amen y luego desapareces, ella no pudo terminar la frase, pero no era necesario. Ambos entendieron la devastación que estaba describiendo. Marcos estuvo en silencio durante mucho tiempo, observando a Leo y Maya jugar en la piscina con una expresión que ella no podía leer. Cuando finalmente habló, su voz era cuidadosa, mesurada. Sé que no tengo derecho a pedir tu confianza. Sé que la perdí cuando dejé que el miedo tomara decisiones por ambos hace 3 años. Se giró para mirarla de frente, y ella se sorprendió por la cruda honestidad en su expresión. Pero no soy el mismo hombre que se fue de nuestro matrimonio, porque tenía miedo de lo que el amor podría costarle. ¿Cómo puedo saber eso? La pregunta salió apenas como un susurro. Porque no te estoy pidiendo que me creas bajo palabra, replicó Marcos. Te estoy pidiendo que me permitas demostrártelo. Un día a la vez,
una elección a la vez, durante el tiempo que sea necesario. Desde la piscina, la voz de Maya gritó alegremente: «Mamá Marcos, mira cuánto tiempo puedo aguantar la respiración». Ella inmediatamente sumergió la cabeza bajo el agua durante aproximadamente 2 segundos antes de volver a aparecer con una sonrisa triunfante. «Eso fue increíble, cariño», gritó Elena, con la voz ahogada por emociones que no podía nombrar, mientras veía a su hija sonreír con orgullo ante el reconocimiento. Elena se dio cuenta de que se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida adulta. Podía proteger su corazón y el corazón de sus hijos, manteniendo la distancia segura que había construido durante los últimos 3 años. O podía dar el aterrador salto de permitirle a Marcos demostrar que algunas personas realmente podían cambiar, que algunos errores podían ser aprendidos en lugar de repetidos. La pregunta era si ella era lo suficientemente valiente como para averiguar qué elección dolería menos en última instancia. La decisión llegó a Elena a las 3 de la mañana, como a menudo lo hacen las decisiones importantes, en silencio, sin fanfarria, en el espacio entre el sueño y la vigilia. Yacía en la cama principal de la villa, Maya acurrucada contra su lado izquierdo y Leo extendido sobre sus piernas, su suave respiración el único sonido en la oscuridad mediterránea. Mañana sería su último día completo en Italia. Pasado mañana, abordarían un avión de regreso a Barcelona, de vuelta a un futuro incierto que se sentía más abrumador con cada hora que pasaba. La parte práctica de su mente, la parte que los había mantenido a flote durante 3 años, sabía que la oferta de trabajo de Marcos era el salvavidas que necesitaba. La parte emocional de su corazón estaba aterrorizada por lo que aceptar ese salvavidas podría costarle. Pero acostada en la oscuridad, escuchando soñar a sus hijos, Elena se dio cuenta de que estaba haciendo la pregunta equivocada. En lugar de preguntarse si podía confiar en que Marcos no les haría daño, debería preguntarse si podría vivir consigo misma, si permitía que el orgullo le impidiera dar a Leo y Maya el mejor futuro posible. Cuando llegó la mañana, encontró a Marcos en la terraza principal del resort, sentado solo en una mesa con vistas a la bahía. Estaba vestido para viajar, pantalones caqui y una chaqueta azul marino que hacía que sus ojos parecieran casi azules bajo la luz temprana. 2 tazas de café se enfriaban sobre la mesa frente a él, y se dio cuenta de que la había estado esperando. «¿Te vas hoy?», dijo ella, sentándose en la silla frente a él. No fue una pregunta. «Mi vuelo sale al mediodía». Él estudió su rostro con cuidadosa atención. «Quería despedirme de Leo y Maya antes de irme. Todavía están durmiendo». Ella aceptó el café que él le acercó, agradecida por el calor contra sus manos repentinamente frías. Noche larga. Maya tuvo pesadillas sobre dejar atrás a las mariposas. «¿Y tú?», preguntó Marcos en voz baja. «¿Alguna pesadilla sobre lo que viene después?». «Solo la ansiedad maternal habitual, sobre proveer para mis hijos, mientras mantengo alguna apariencia de estabilidad emocional». Ella intentó una sonrisa que se sintió frágil en los bordes. Nada que unos cuantos años más de terapia no puedan manejar. Marcos permaneció en silencio durante un largo momento. Su mirada se centró en el horizonte donde los barcos de pesca se dirigían a su trabajo del día. Cuando finalmente habló, su voz transmitía un peso que ella no había escuchado antes. «Necesito decirte algo», dijo él. «Sobre la oferta de trabajo». Elena sintió que el estómago se le encogía. Aquí estaba, la revelación que probaría que sus sospechas eran correctas, que el puesto era caridad disfrazada de oportunidad. El programa de alfabetización infantil de la Fundación Durán no existe todavía, continuó Marcos. Es decir, existirá,
pero solo si aceptas el puesto. He estado considerando la iniciativa durante meses, pero no había avanzado con la implementación porque no podía encontrar a la persona adecuada para liderarla. Así que creaste un trabajo para mí. Las palabras salieron planas, decepcionadas, pero no sorprendidas. No. Su respuesta fue firme, inmediata. Creé un programa que desesperadamente necesita existir, y me di cuenta de que la persona mejor calificada para dirigirlo estaba sentada frente a mí, en la oficina de nuestro abogado de divorcios, hace 3 años. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una carpeta, dejándola sobre la mesa entre ellos. Estas son estadísticas reales, Elena. Datos reales sobre las tasas de alfabetización en comunidades desatendidas en Barcelona. Investigación real sobre el impacto de los programas de lectura en la primera infancia en los resultados educativos a largo plazo. A pesar de su reticencia, Elena se encontró abriendo la carpeta. Los documentos en el interior eran extensos. Estudios demográficos, proyecciones de financiación, acuerdos de asociación con centros comunitarios y bibliotecas locales. Esto no era algo improvisado para resolver su crisis financiera inmediata. Esto eran meses, posiblemente años, de cuidadosa planificación. Investigación. El programa atendería aproximadamente a 15,000 niños en su primer año, dijo Marcos mientras ella leía los documentos. Tenemos acuerdos preliminares con 42 socios comunitarios y un compromiso de financiación a 5 años de la Junta de la Fundación. Elena levantó la vista de los papeles, estudiando su rostro en busca de cualquier señal de engaño. ¿Cuándo empezaste a desarrollar esto? La investigación inicial comenzó hace 18 meses. Encargamos los estudios demográficos el verano pasado, y la Junta aprobó el concepto hace 6 meses. Hizo una pausa, mirándola directamente. Mucho antes de que nos encontráramos en esa playa. La línea de tiempo era demasiado específica, demasiado detallada para ser fabricada. Más que eso, la pasión en su voz cuando hablaba sobre el impacto potencial del programa le recordó al hombre del que se había enamorado, el que podía quedar completamente absorto por proyectos en los que creía. ¿Por qué no mencionaste nada de esto antes?, preguntó ella. Porque necesitaba que supieras que era real antes de decirte cuánto esperaba que dijeras que sí. Su honestidad fue desarmadora, y porque temía que, si empezaba con la oportunidad profesional, pensarías que estaba intentando comprar mi regreso a tu vida. ¿No lo estás intentando? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un desafío. Marcos lo consideró seriamente antes de responder. Estoy intentando construir algo significativo que podría beneficiar a miles de niños, al mismo tiempo que me aseguro de que la mujer que más respeto en el mundo tenga los recursos que necesita para proveer a su familia. Hizo una pausa. Si eso crea una oportunidad para que pasemos más tiempo juntos, para ver si las personas en las que nos hemos convertido podrían funcionar mejor que las personas que fuimos. No voy a fingir que no lo agradecería. Desde el resort detrás de ellos llegó el sonido de la risa de los niños. Otras familias comenzando su día. Otros padres manejando el complejo baile de la logística vacacional y las necesidades de las personas pequeñas. Pronto, Leo y Maya se despertarían, y ella necesitaría explicar por qué Marcos no se uniría a ellos para su último día de aventuras. No puedo prometer nada más allá de la excelencia profesional, dijo Elena finalmente. Si acepto este trabajo, es porque el programa merece el mejor liderazgo posible, no porque esté lista para explorar lo que pudo haber sido. Lo entiendo, y necesito garantías sobre los límites. Leo y Maya no pueden convertirse en víctimas si las cosas se complican entre nosotros, profesional o personalmente. De acuerdo. Y quiero que un abogado independiente revise el contrato de trabajo antes de firmar nada. Por supuesto.
Su acuerdo inmediato con sus condiciones debería haber sido tranquilizador, pero en cambio, la puso más nerviosa. El Marcos que ella había conocido durante su matrimonio habría discutido al menos uno de sus puntos. Habría intentado negociar términos más favorables a su agenda emocional. Esta versión de él parecía genuinamente centrada en lo que era mejor para ella y los niños, incluso si eso significaba aceptar menos de lo que quería. «Hay algo más», dijo Elena, y pudo escuchar el temblor en su propia voz. «Si hago esto, si acepto el trabajo y te permito ser parte de nuestras vidas de nuevo, debes entender que Leo y Maya no son solo mis hijos. Son personas con sus propios sentimientos, su propia capacidad para el amor y la decepción. No puedes tratarlos como un experimento para ver si estás listo para la paternidad». Las palabras golpearon a Marcos como un impacto físico, y ella lo vio estremecerse ante la implicación. «Yo nunca...» «Sé que no querrías hacerlo», interrumpió Elena, «pero las buenas intenciones no son suficientes cuando se trata del corazón de los niños. Aman fácil y completamente, y lo recuerdan todo. Si no estás absolutamente seguro de que estás listo para esa responsabilidad, para el compromiso a largo plazo que conlleva ser importante para ellos, entonces tienes que irte ahora». El silencio se extendió entre ellos, pesado con el peso de lo que ella realmente estaba pidiendo. Ella no solo le estaba ofreciendo la oportunidad de ser parte de sus vidas, le estaba pidiendo que prometiera que se quedaría, incluso cuando las cosas se pusieran difíciles, incluso cuando la realidad de la crianza resultara más desordenada y desafiante que el ideal romántico. «Estoy listo», dijo Marcos finalmente, su voz tranquila, pero firme. «No porque crea que tengo todas las respuestas, sino porque ahora sé que el amor no se trata de tener control o saber lo que viene después. Se trata de presentarse consistentemente, especialmente cuando las cosas son difíciles». Se acercó a través de la mesa y cubrió su mano con la suya, el simple contacto enviando una sacudida de reconocimiento a través de su sistema. «No puedo prometer que seré perfecto, Elena, pero puedo prometer que estaré presente para todo, durante el tiempo que me lo permitas». Mirando sus ojos grises acerados, Elena vio algo que nunca había visto durante su matrimonio. No solo amor, sino el coraje de elegir el amor, incluso cuando era aterrador, incluso cuando requería sacrificar el control por el bien de la conexión. Por primera vez en 3 años, se permitió esperar que algunos finales pudieran convertirse en comienzos, que algunas personas realmente pudieran aprender a amar sin condiciones. «De acuerdo», susurró, la palabra apenas audible sobre el sonido de las olas contra los acantilados de abajo. «De acuerdo». 6 semanas después, Barcelona. 6 semanas de vuelta en Barcelona. Y Elena comenzaba a creer que algunos cuentos de hadas podrían tener bases en la realidad. Las oficinas de la Fundación Durán ocupaban 3 pisos de una torre de cristal en el centro, con ventanas de suelo a techo que ofrecían vistas impresionantes del horizonte de la ciudad. Su propia oficina era espaciosa y luminosa, con una mesa de conferencias lo suficientemente grande para las reuniones de socios comunitarios que se habían convertido en una parte regular de su agenda. El programa de alfabetización infantil era todo lo que Marcos había prometido, y más. La investigación demográfica era exhaustiva, las asociaciones comunitarias eran genuinas, y la financiación no solo era real, sino lo suficientemente generosa como para implementar iniciativas con las que solo había soñado durante sus años en la Academia El Robledal. Había contratado a 4 miembros de personal a tiempo completo,
establecido centros de lectura en 12 barrios y lanzado un programa de formación de profesores que ya tenía lista de espera. Más sorprendente que la realización profesional fue lo naturalmente que Marcos se había integrado en su rutina diaria. Recogía a Leo y Maya de la guardería 2 veces por semana, generalmente llegando con alguna pequeña aventura planeada. Un viaje al parque de la Ciudadela, una exploración del museo infantil, o simplemente un paseo por su barrio, mientras ellos le contaban historias elaboradas sobre la gente que observaban. En esa tarde de viernes en particular, Elena llegó a su apartamento y encontró a los 3 en la cocina, cubiertos de lo que parecía ser harina, y enfrascados en lo que Leo llamaba la gran guerra de las galletas del apartamento 4B. «¡Mamá!», chilló Maya con deleite cuando vio a Elena en la entrada. «Marcos nos está enseñando a medir y también a cómo las galletas pueden ser armas si se las lanzas a los hermanos». «Despliegue estratégico de galletas», corrigió Leo solemnemente, su cabello oscuro espolvoreado con harina. «Es muy importante para las batallas de cocina». Marcos, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con lo que parecía ser masa de galletas en su cabello perfectamente peinado, miró a Elena con una expresión de rendición divertida. Probablemente debería explicar que esto comenzó como una lección sobre cómo seguir instrucciones, y de alguna manera evolucionó a una guerra culinaria a gran escala. «Obviamente», replicó Elena, dejando su maletín y tratando de no sonreír ante la vista de su ex marido, generalmente impecable, luciendo completamente despeinado y absolutamente contento. «¿Y quién está ganando este despliegue estratégico de galletas?» «Maya», dijeron tanto Leo como Marcos simultáneamente, haciendo que la niña se echara a reír. «Soy una excelente guerrera», anunció Maya con orgullo. «Tengo buena puntería y además me como la evidencia». Mientras Elena veía a Marcos ayudar a sus hijos a limpiar su campo de batalla de horneado, sintió algo que no había experimentado en años. La sensación de que su vida no solo era manejable, sino verdaderamente alegre. Había una facilidad en este caos doméstico que nunca había imaginado posible. Un ritmo que se sentía natural en lugar de forzado. «¿Cómo estuvo la reunión de la junta?», preguntó Marcos, mientras trabajaban juntos para restaurar la cocina a algo parecido a la normalidad. Leo y Maya habían sido desterrados a la sala de estar con un plato de galletas ligeramente deformes, pero sorprendentemente deliciosas. «Productiva», respondió Elena, cargando tazas medidoras cubiertas de harina en el lavavajillas. «El Centro Comunitario de Gracia quiere expandir su programa para incluir sesiones de fin de semana, y obtuvimos la aprobación para el aumento de presupuesto. Esas son excelentes noticias». La sonrisa de Marcos fue genuina, orgullosa de una manera que no tenía nada que ver con el beneficio personal. «Has construido algo extraordinario en solo 6 semanas». «Hemos construido algo extraordinario», corrigió Elena automáticamente, luego se corrigió a sí misma. La facilidad con la que había dicho «hemos» era a la vez emocionante y aterradora. Antes de que Marcos pudiera responder, Leo apareció en el umbral de la cocina con la expresión seria que usaba cuando daba información importante. «Mamá, hay un hombre en la puerta», anunció. «Dice que te está buscando y parece enojado por algo». Elena y Marcos intercambiaron miradas, ambos inmediatamente alertas. Elena rara vez tenía visitas inesperadas, y nunca una que se describiría a sí mismo a un niño de 2 años como enojado. «¿Dijo su nombre?», preguntó Elena, moviéndose hacia la puerta principal, con Marcos cerca detrás de ella. «Dijo que su nombre era algo con una M», respondió Leo servicialmente. «Como Marco o Mateo, o tal vez era Monstruo, no estoy seguro». A través de la mirilla, Elena pudo ver a un hombre con un traje caro que le resultaba vagamente familiar. Le tomó un momento identificarlo. Mateo Negrín,
el abogado que había manejado su proceso de divorcio. ¿Qué estaba haciendo en su apartamento un viernes por la noche? «Mateo», dijo ella, mientras abría la puerta, manteniendo el cerrojo de cadena puesto. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Elena, gracias a Dios». Mateo parecía genuinamente aliviado de verla. «He estado tratando de localizarte durante horas. Tu teléfono sigue yendo directamente al buzón de voz». Ella había apagado su teléfono durante la reunión de la junta y había olvidado volver a encenderlo, un pequeño lujo de su nuevo puesto, que todavía se sentía indulgente después de años de estar constantemente disponible para llamadas de emergencia de El Robledal. «¿Qué pasa?», preguntó ella, aunque ya temía la respuesta. «Es sobre tu situación laboral», dijo Mateo, su mirada parpadeando nerviosamente hacia Marcos, que se había colocado protectoramente detrás de Elena. «Ha habido una novedad con la investigación de El Robledal». El estómago de Elena se encogió. «¿Qué tipo de novedad?» «De la buena», dijo Mateo rápidamente. «Los cargos de malversación han sido presentados contra el exdirector de negocios y todos los empleados han sido absueltos de cualquier delito. La Junta Escolar está ofreciendo la reincorporación total, con pago retroactivo y una disculpa formal. Las palabras deberían haber sido una buena noticia, pero en cambio, Elena sintió una extraña sensación de desconexión, como si Mateo estuviera hablando de la vida de otra persona. La Academia El Robledal se sentía como algo de su pasado distante, no un futuro al que se suponía que debía regresar. «Están ofreciendo tu antiguo puesto de vuelta», continuó Mateo, «además de un aumento significativo y un paquete de beneficios mejorado. Es realmente bastante generoso considerando las circunstancias». «¿Cuándo necesitarían una respuesta?», Elena se escuchó preguntar. «Tan pronto como sea posible. Quieren finalizar la dotación de personal antes de que comience el nuevo año escolar». Mateo hizo una pausa, estudiando su expresión. «Elena, esto es lo que querías, ¿no? Tu antigua vida de vuelta, seguridad financiera, el trabajo que amabas». Antes de que ella pudiera responder, Maya apareció a su lado, habiendo escapado de la sala de estar para investigar la conversación en la puerta principal. «Mamá», dijo Maya, tirando de la falda de Elena con dedos pegajosos de harina. «Leo quiere saber si podemos tener más galletas, y también si Marcos se puede quedar a cenar, porque estamos haciendo pasta. Y él prometió enseñarnos a hacer que la salsa gire». La simple petición, tan normal, tan llena de las fáciles suposiciones que se habían desarrollado durante las últimas 6 semanas, cristalizó todo lo que Elena había estado tratando de no reconocer. En algún lugar entre los lanzamientos de programas y las guerras de galletas, entre la colaboración profesional y el caos doméstico, ella había comenzado. «Así que», dijo Marcos finalmente, cuando los niños habían sido distraídos por un dibujo animado en la sala de estar. «El Robledal te quiere de vuelta, aparentemente». Eso es una noticia maravillosa», dijo Marcos, aunque su voz no transmitía convicción. «Tu nombre limpio, tu reputación restaurada. Todo de vuelta a como estaba. ¿Es maravilloso?», preguntó Elena en voz baja. «¿Ir hacia atrás en lugar de hacia adelante?» Marcos la miró con sorpresa, la esperanza parpadeando en sus ojos grises acerados. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que hace 6 semanas, recuperar mi trabajo habría resuelto todos mis problemas», replicó Elena. «Pero ahora no estoy segura de querer que mi viejo problema se resuelva. No estoy segura de querer mi antigua vida de vuelta». La admisión quedó suspendida entre ellos. Honesta, vulnerable y aterradora. Durante 3 años, Elena había construido su identidad en torno a su independencia, su capacidad para mantener a sus hijos sin ayuda, su cuidadoso control sobre cada aspecto de sus vidas. Pero las últimas 6 semanas
le habían mostrado algo que no esperaba, que permitir que otra persona fuera parte de su historia no la hacía más débil, los hacía a todos más fuertes. ¿Qué quieres?, preguntó Marcos suavemente. Elena miró hacia la sala de estar, donde Leo y Maya discutían sobre lealtades de personajes de dibujos animados, con la intensidad apasionada que solo los niños pequeños podían reunir. Pensó en el programa de alfabetización que ya estaba cambiando vidas, en el trabajo que la realizaba de maneras que no había sabido que eran posibles. Pensó en las guerras de galletas de los viernes por la noche y los desastres de panqueques de los domingos por la mañana, y la forma en que Marcos se veía cuando leía cuentos para dormir a sus hijos. Sus hijos. Si estaba siendo honesta. «Quiero esto», dijo finalmente. «Quiero lo que estamos construyendo. Quiero el caos y la asociación, y la posibilidad de algo que tuve demasiado miedo de imaginar hace 3 años». La sonrisa de Marcos fue lenta y cautelosa, y absolutamente radiante. «¿Estás segura?» «Estoy aterrorizada», admitió Elena. «Pero también estoy segura. Por primera vez en años, estoy completamente segura». Como si fueran convocados por algún instinto paternal, Leo y Maya aparecieron en el umbral de la cocina, habiendo aparentemente resuelto su disputa de dibujos animados a favor de investigar la conversación adulta. «¿Todavía vamos a hacer pasta?», preguntó Leo esperanzado. «Porque tengo mucha hambre. Y también creo que Marcos definitivamente debería quedarse a cenar y a desayunar», añadió Maya con decisión. «Y quizás para siempre, porque hace las mejores guerras de galletas». Mirando los rostros expectantes de sus hijos, al hombre que había aprendido a amar sin condiciones, a la vida que habían construido accidentalmente y elegido conscientemente. Elena se dio cuenta de que algunas decisiones se tomaban solas. «Para siempre suena como un buen plan», dijo ella en voz baja, y observó cómo el entendimiento y la alegría transformaban la expresión de Marcos en algo que se parecía exactamente a volver a casa. Final con conclusión significativa. 2 años después. 2 años después, en una soleada mañana de sábado en el Parque de la Ciutadella de Barcelona, Elena observó a su familia a través de la lente de la pura satisfacción. Leo, ahora de 4 años y 2 meses, y poseedor de la confianza que venía con ser un hermano mayor, estaba enseñando a su hermana melliza, Maya, los puntos más finos de la diplomacia de los patos en el estanque del parque. Sus voces se oían a través del agua, una mezcla de instrucción seria y risa encantada que nunca dejaba de hacerla sonreír. «El pato jefe es el que manda», explicó Leo pacientemente, señalando un ánade real particularmente majestuoso. «Tienes que darle el pan primero, o los otros patos se ponen celosos y causan drama». «El drama de patos es el peor tipo de drama», asintió Maya solemnemente. Aunque Elena sospechaba que su hija de 4 años no tenía idea de lo que significaba el drama. Marcos se sentó a su lado en el banco del parque, su hija de 6 meses, Sofía, durmiendo plácidamente en sus brazos. La bebé había llegado como una sorpresa, no planificada, pero profundamente deseada, y había completado su familia de maneras que ninguno de ellos había esperado. Era una mezcla perfecta de ambos padres, con los ojos avellana de Elena y el cabello oscuro de Marcos, y un temperamento que sugería que estaría dando excelentes consejos a sus hermanos mayores en unos pocos años. «1 € por tus pensamientos», dijo Marcos en voz baja, ajustando la manta de Sofía contra la brisa primaveral. «Solo pensando en lo lejos que hemos llegado», respondió Elena, apoyándose en su hombro. Hace 2 años, estaba convencida de que amarte destruiría todo lo que había construido. Ahora no puedo imaginar nuestra vida de otra manera. El programa de alfabetización infantil de la Fundación Durán se había expandido más allá de sus proyecciones más optimistas,
sirviendo ahora a más de 30,000 niños en 5 comunidades. Elena había sido ascendida a directora de programas nacionales, un puesto que la desafiaba profesionalmente mientras le permitía la flexibilidad que necesitaba como madre de 3 hijos. Más importante aún, el trabajo se sentía como una vocación más que como una simple carrera. La oportunidad de marcar una diferencia real en la vida de los niños mientras construía algo significativo con el hombre que amaba. ¡Mamá! ¡Papá! La voz emocionada de Leo interrumpió sus pensamientos. El pato jefe le gusta nuestro pan. Le está diciendo a los otros patos que somos buenos humanos. Papá. El título había surgido naturalmente hacía 6 meses, alrededor del momento en que los mellizos habían comenzado el preescolar y necesitaban explicar su estructura familiar a sus compañeros de clase curiosos. Marcos había llorado la primera vez que Leo lo había usado, abrumado por la simple aceptación y el amor que representaba. Ese es un excelente trabajo diplomático, respondió Marcos, su voz con el cálido humor que se había convertido en su marca registrada con los niños. Las relaciones internacionales de patos son muy importantes. Elena sonrió ante el intercambio, recordando al hombre que una vez había estado demasiado asustado de la paternidad, incluso para discutir la posibilidad. La transformación no fue dramática o repentina. Fue la evolución tranquila de alguien que había aprendido que el amor era una elección diaria, no un sentimiento que golpeaba como un rayo y se desvanecía igual de rápido. Su boda había sido pequeña y sencilla, celebrada en el mismo resort italiano donde se habían encontrado de nuevo. Leo y Maya habían servido como portadores de anillos, llevando sus responsabilidades con la seriedad de pequeños diplomáticos. La ceremonia había sido menos sobre declarar su amor al mundo y más sobre reconocer lo que ya habían construido juntos, una asociación basada en el respeto, el crecimiento y el compromiso compartido de poner a su familia primero. Recibí una llamada de Mateo ayer, dijo Elena, recordando la conversación que la había sorprendido y encantado. La Academia El Robledal quiere asociarse con la Fundación en una nueva iniciativa de lectura en la primera infancia. Círculo completo, observó Marcos, cambiando a Sofía a su otro brazo con tranquilidad paternal. ¿Estás interesada? Sorprendentemente, sí. Significará volver a donde todo comenzó, pero como la persona que soy ahora, en lugar de la persona que fui entonces. Hizo una pausa, observando a Leo ayudar a Maya a alimentar a los patos con cuidadosa atención a la distribución adecuada del pan. A veces, la mejor manera de avanzar es revisitar el pasado con una nueva comprensión. Hablando de seguir adelante, dijo Marcos, su voz con una nota de emoción apenas contenida. Tengo algo que contarte. Elena lo miró con sospecha. Había aprendido a reconocer ese tono particular. Por lo general, precedía a anuncios sobre viajes sorpresa de fin de semana o planes elaborados para fiestas de cumpleaños que requerirían una coordinación logística significativa. ¿Qué hiciste? No hice nada. Todavía. Él le sonrió por su expresión, pero es posible que haya hecho una oferta por una casa. ¿Una casa? La voz de Elena subió varias octavas. ¿Qué clase de casa? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo tuviste tiempo de mirar casas sin que yo lo supiera? Escote. La clase con un gran patio trasero para recreaciones de estanques de patos y una biblioteca donde puedes trabajar cuando la inspiración te sorprende a medianoche, replicó Marcos, disfrutando claramente de su reacción nerviosa. En Sitges, a unos 40 minutos de las oficinas de la Fundación. Y es posible que haya tenido ayuda de 2 consultores muy pequeños, que son excelentes para identificar casas con buenos árboles para trepar.
¿Llevaste a Leo y Maya a buscar casas sin decírmelo? Llevé a Leo y Maya a lo que ellos pensaron que eran paseos aleatorios de fin de semana, que casualmente incluían paradas en casas abiertas, corrigió Marcos con fingida solemnidad. Proporcionaron reseñas muy exhaustivas del potencial de parque infantil de cada propiedad. Antes de que Elena pudiera formular una respuesta adecuada a esta revelación, Maya se acercó corriendo con el tipo de noticias urgentes que solo los niños de 4 años consideraban trascendentales. Mamá, papá, el pato jefe tiene novia y se están dando la mano con sus picos. Y Leo dice que eso significa que están enamorados, como tú y papá. Eso es muy romántico, asintió Elena con gravedad. Los patos son conocidos por sus excelentes consejos de relaciones. ¿Podemos tener un pato para la casa nueva?, preguntó Leo esperanzado. Habiendo aparentemente escuchado lo suficiente de la conversación adulta para entender que se estaban discutiendo cambios residenciales, para el gran patio trasero que papá mencionó. Marcos le lanzó a Elena una mirada de disculpa. Es posible que hayamos discutido la hipotética tenencia de mascotas durante nuestras hipotéticas visitas a casas. Hipotética, repitió Elena con sequedad. Claro, mirando a su familia, a Marcos sosteniendo a su hija dormida, mientras lidiaba con peticiones entusiastas de mascotas de sus hijos mayores, a Leo y Maya cubiertos de migas de pan y agua de estanque de patos y absolutamente radiantes de alegría. Elena sintió la misma sensación de abrumadora gratitud que se había convertido en su compañera constante durante los últimos 2 años. Esta no era la vida que había planeado cuando estaba casada con Marcos la primera vez. Ni siquiera era la vida que había imaginado cuando había elegido convertirse en madre soltera. Era algo completamente inesperado e infinitamente mejor. El resultado de 2 personas que aprendieron a amar sin miedo, a confiar sin garantías y a construir algo juntos que era más fuerte que cualquiera de ellos solo. Entonces, dijo Marcos en voz baja, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera escuchar. ¿Qué piensas? ¿Lista para la próxima aventura? Creo, dijo ella, acercándose para tocar la pequeña mano de Sofía, que estoy lista para cualquier aventura que esta familia quiera emprender, incluso si involucran patos hipotéticos. Mientras Leo y Maya regresaban a su importante trabajo de diplomacia de patos y Sofía se agitaba contenta en los brazos de su padre, Elena se dio cuenta de que algunas historias no terminaban con revelaciones dramáticas o grandes gestos. Terminaban con mañanas de sábado ordinarias y amor extraordinario, con el conocimiento de que lo que habían construido juntos era exactamente lo que habían estado buscando todo el tiempo. A veces, las mayores aventuras eran las que se sentían como volver a casa. Pregunta interactiva final. ¿Habrías tomado la misma decisión que Elena, de arriesgarlo todo por una segunda oportunidad con Marcos, conociendo sus miedos pasados? Tu participación es muy valiosa para el canal. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver. Si disfrutaste la historia, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo contándonos qué te pareció. Tu feedback y apoyo significan mucho para nosotros. Estén atentos para más historias emocionantes.